Hola a todos, buenas tardes, sean bienvenidos. Para mí es un honor estar el día de hoy en Hagamos un Trueque, evento exclusivo de TLC Magazine México. Los saludo como todos los lunes y miércoles y pues sin duda el día de hoy estamos de manteles largos. Tenemos la presencia del doctor Andrés Rode Ponce y es un honor para mí tener la oportunidad de presentarlo el día de hoy, escuchar su charla. Y si me permite, doctor Andrés Rode, voy a dar lectura de manera muy breve a su semblanza antes de cederle los micrófonos, que sabe que esta es su casa y que son suyos. El doctor Andrés Rode Ponce es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo los grados de especialización en Derecho Fiscal, especialización en Derecho Económico y Corporativo, maestría en Administración Pública y maestría en Derecho Fiscal y Administrativo y doctor en Derecho. Fue abogado de la Procuraduría Fiscal de la Federación, jefe del Departamento de Intercambio Compensado y subdirector jurídico del Instituto Mexicano de Comercio Exterior y secretario ejecutivo de la Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México, durante el ejercicio de la patente de agente aduanal, de la cual se retiró voluntariamente. Fue presidente de la Asociación de Agentes Aduanales del Aeropuerto de la Ciudad de México, ADAM, y presidente de la Comisión de Honor y de Justicia de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, CAREM. Fue presidente del Centro de Investigación Aduanera y Comercio Internacional, CIACI, y del Instituto Interamericano de Fronteras y Aduanas, IFA. Es profesor universitario de las asignaturas de Derecho Fiscal y de Derecho Aduanero y conferencista internacional. Autor de los libros de Derecho Aduanero Mexicano, Reformas Fiscales en Materia Aduanera, Las Aduanas durante la Revolución Mexicana, el nacimiento del agente aduanal como figura clave del desarrollo del comercio exterior de México, el establecimiento del control aduanero en México y la facilitación del comercio. Presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, ICLA, socio de la firma Rode Weiss. Y pues sin más preámbulo, le damos la bienvenida, doctor Andrés Rode. Es un gusto tenerlo por acá y los micrófonos son suyos. Bienvenido. Muchas gracias, Selvia. Antes que nada, mi agradecimiento a TLC por invitarme a formar parte de la comunidad TLC, de la cual me siento muy orgulloso. Un saludo cordial a todos los que nos ven y escuchan y un saludo muy afectuoso a la maestra Daniela Martínez y al doctor Octavio Latorre. Eh, Esta ocasión voy a hablar sobre la estructura y evolución del comercio exterior de México y si te parece bien, Elvia, me voy a apoyar en una presentación, sobre todo para poderle dar mayor disciplina a mi presentación y poder aprovechar estos minutos que tengo el gusto de compartir con ustedes. Como bien saben y así está anunciado, se trata de plantear los principales elementos con los cuales se estructuró y se estructura el comercio exterior de México y cómo fue avanzando en el camino. Y yo aquí les propongo hacer un repaso muy rápido y genérico sobre cuáles eran los fundamentos, los pilares en los cuales durante 300 años de virreinato se estructuró el comercio exterior de México. Y quizás esto valga simplemente como un recordatorio de todo esto que estudiamos ya antes en nuestras carreras. El primero de ellos fue el monopolio que estableció el reino de Castilla y León y luego de España sobre el comercio con las Américas. Desde luego se estableció que únicamente se podía comerciar entre tres grandes puertos que había en los dominios españoles. En lo que hoy es México era el puerto de Veracruz, el puerto de Cartagena, estos en el Atlántico, y el puerto del Callao, ahora muy cerca de Lima, Perú, para el comercio. Y del lado español solamente se permitía el comercio con Sevilla y después se extendió a Cádiz, por la razón que Cádiz es la puerta al mar y Sevilla, como ustedes saben, es un puerto interior río arriba del Guadalquivir.
Esto provocó prácticamente una inexistencia de comercio. Datan que el monopolio lo que provocó es que había un par de buques que zarpaban o arribaban a Veracruz al año, y desde luego el monopolio establecido por España fue del desagrado, del descontento de los reyes de Francia e Inglaterra, y al amparo de la doctrina del Mare Nostrum, es decir, del mar propiedad de todo el mundo, consideraban que el monopolio era arbitrario, y por lo tanto establecieron Inglaterra, lo que hoy es Inglaterra, el Reino Unido, y Francia establecieron los corsarios y los piratas, y esto entonces forzó a que los galeones españoles, cuando vinieran del Reino de España o salieran de las Américas, fueran acompañados del sistema de flotas. Es decir, a un buque, a un galeón comercial, iba acompañado de diversos buques de guerra para hacerle frente. Este par de pilares, pues se acompañaron de otro más, el de las prohibiciones. El comercio entre la metrópoli y las colonias no solo fue poco y basado en el monopolio, sino además se estableció un prohibicionismo intenso entre lo que podía ser exportado e importado de España y de las Américas. Eso fue otro plomo muy pesado para que el comercio intravirreinal fuera muy, muy escaso. Ya les recuerdo yo que se data todavía hasta principios del siglo XVIII, mitad del siglo XVIII, no arribaban más de 2 buques al puerto de Veracruz y al puerto de Sevilla. De ese tamaño era tan restringido. Otro de los temas que condicionó es que la presencia de los españoles en el reino, en el virreinato, fue claramente con una vocación a la minería, a los metales preciosos. Fíjense la diferencia, cómo los ingleses, cuando llegan al siglo XVII, en lo que hoy es Norteamérica, la mayoría de sus ciudades están en los puertos, en los litorales del Atlántico Norte. Las 7 colonias se desarrollaron pegadas al mar, y en cambio en el virreinato los asentamientos fueron hacia el interior del país. ¿Por qué? Porque en el interior está la minería. Entonces se asentaron en la Ciudad de México, en Taxco, en lo que hoy es Morelos, en San Luis Potosí, en Guanajuato. ¿Por qué? Porque ahí estaban las minas. Y entonces esto provocó que no solo no hubiera comercio exterior, sino que el comercio fuera marcadamente interior, y de productos fabricados en las tierras del virreinato, en la Nueva España, en la Nueva Galicia, en todos estos temas. Y esto generó el surgimiento de los consulados. Los consulados eran agrupaciones de cámaras de comercio, de los comerciantes, y muy pronto hubo un enorme disgusto de por qué este sistema favorecía, privilegiaba a los consulados de Sevilla y Cádiz y perjudicaba en gran modo a los consulados de México, de la Nueva España, sobre todo porque además los consulados de comerciantes en la Nueva España se veían privados del comercio oriental, del comercio que había con Filipinas y con la China, de tal manera que no habiendo prácticamente comercio exterior, entonces surgían las alcabalas, que era los impuestos que se cobraban en el traspaso, en el cruce de las mercancías a través de los diversos departamentos y territorios en que estaba dividida la Nueva España.
Ese era, bajo ese pilar se desarrolló, lo sé, es un planteamiento muy genérico, muy amplio. Cada uno de estos temas da para platicar muchísimo tiempo y ahondar en los detalles de esto. Las alcabalas funcionaban entonces como exenciones cuando cruzaban mercancías y había aduanas interiores, de tal manera que eso nos podría llevar. El siguiente paso o periodo que quisiera compartir es que, ¿qué ocurrió con el México independiente? 1821 en adelante, siglo XIX, el sistema político nacional durante todo el siglo XIX fue absolutamente un caos político. Los presidentes duraban algunos meses, algunas semanas, eran sostenidos por las armas, tal manera que puede ser un periodo de la vida independiente en México caracterizado por el caos político. Y en lo económico se mantuvo ese proteccionismo en la época del virreinal, se mantuvo durante casi todo el siglo XIX. Se considera que la primera ordenanza de aduanas de carácter liberal, es decir, que redujo impuestos y redujo prohibiciones, es el arancel de 1872 de Benito Juárez. Se considera que por ahí puede ser el primer indicio liberal, pero sobre todo, habiendo tanta revuelta, entonces había una ausencia total de control aduanero nacional. Recuerden que en 1830 y tantos, 29 o 30, no me recuerdo la fecha ahorita, hay un intento de España de recobrar los territorios perdidos, la guerra de los pasteles, luego la invasión en el 47 con la guerra que dura 47-52, que cuesta la pérdida de la mitad del territorio nacional. Saliendo de esa, entramos en la guerra civil, liberales contra conservadores, tal manera que las fuerzas en combate, pues lo primero que recurrían era al control de las aduanas. Es famoso cómo Benito Juárez establece el gobierno en Veracruz, de allí huye a Paso del Norte, que hoy es Ciudad Juárez, y saliendo de la guerra civil viene la invasión francesa del 61 al 67, recobra el gobierno de la República con Benito Juárez, que luego fallece. Durante el gobierno de Juárez y Lerdo hay 3 golpes de Estado de Porfirio Díaz. Finalmente, en el último, triunfa el golpe de Estado. De tal manera que este siglo convulso pues provoca un estado de contrabando generalizada, porque además el arancel se mantenía altamente restrictivo. Son famosos como los generales que eran a su vez caciques de algunas partes del norte de México, establecían su propia zona de libre comercio. Algunos establecían su propio arancel y el sistema constitucional tampoco lo permitía mucho. En la Constitución de 1824 se establece que la facultad de establecer aduanas es de los gobernadores. Y ya hasta en la Constitución del 57 se establece que es potestad del Poder Ejecutivo, pero que sin embargo los gobernadores tenían facultades de supervisión sobre el movimiento. A pesar de que la Constitución del 57 establece la prohibición de las alcabalas duran aún después de la Constitución de 1917. De hecho, la Constitución de 1857 establece su eliminación, se fue postergando de tiempo en tiempo, se modificaba la Constitución para extender ese plazo, a grado tal que todavía en el artículo 117 de la Constitución se establece la prohibición a los gobernadores de establecer alcabalas. Ese es el estado que guarda el comercio exterior de México,
Y entrando el siglo XX, y quizás pasado ya con el gobierno de la revolución, con el gobierno emanado de la revolución de 1910, entramos en un periodo de un proteccionismo cuyo objetivo era sustituir importaciones, es decir, generar una base industrial, generar un capitalismo, generar una economía de sustituciones, de crear de servicios. Y sus pilares hasta 1986, básicamente los podría yo enunciar de la manera en que está en la pantalla. Primero, para importar y exportar se requería permiso de importación y toda la tarifa, que en aquel entonces eran cerca de 15,000 posiciones arancelarias, estaba sujeta a permiso de importación de la Secretaría de Comercio, llamada así en aquel entonces. El impuesto de importación promedio era entre 100 y 120%. La base gravable, que hoy tenemos por cierto que es el valor en aduana, y que el valor en aduana es el valor de transacción, y que el valor de transacción es el precio realmente pagado por pagar, ajustado en los términos en que se dispone, con incrementables o con decrementables, como hoy se les llama. Y al final de todo eso, no operaba eso, sino operaban precios oficiales de importación. Es decir, la Secretaría de Comercio decía cuál era el valor al cual se le iba a aplicar el arancel, lo cual en realidad resultaba un arancel fijo extremadamente elevado. Y para cereza el pastel, pues existía a partir del año 1982 el control generalizado de cambios, que en términos muy simples consiste en que los que exporten tienen que entregarle las divisas al Banco de México, y los que importen tienen que ir a comprárselas al Banco de México. Y obviamente la protección estriba en tasas diferenciadas de tipos de cambio. Mientras la exportación, el dólar o la divisa se puede comprar por Banco Central a 1, para ese mismo 1, para importarlo lo puede vender en 1.5, 1.20, de tal manera que el diferencial actúa como una restricción. Y barreras no arancelarias que no eran exigibles en el punto de entrada, sino que eran exigibles después. Por ejemplo, los requisitos de preferencias de proveedores nacionales en las compras públicas y los requisitos de desempeño, que nosotros los llamamos como requisitos de contenido nacional. Este esquema estuvo en vigor del 35-40 formalmente hasta el año 86, y la respuesta es sí funcionó, sí. Sí, gran parte del sector industrial y de las áreas y zonas industriales mexicanas se generaron por este esquema. Sin embargo, a finales del siglo XX, del 86, marco 86, porque es el año en que México suscribe su adhesión al Tratado Internacional llamado Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, que todos conocemos por su acrónimo en inglés, GATT. En ese año lo firmamos, y por lo tanto se podría pensar que allí da inicio a lo que hoy se llama la época neoliberal, es decir, la estructura del libre comercio mexicano a base de un esquema liberal. Empieza con la suscripción, como yo digo, del GATT de 1947, aunque unos años después, del 86, y a resultas de la ronda multilateral de negociaciones comerciales iniciada en Uruguay, derivó en el año del 94 al establecimiento de la Organización Mundial del Comercio. Por lo tanto, la terminación del periodo de aplicación provisional del GATT 47 y la entrada en vigor del GATT de 1994. Ahí digo yo que marca el banderazo, aunque México había iniciado unos años antes, al 86,
por allí del 83, 84, México ya había empezado una liberalización unilateral. Ya había empezado a liberalizar el mercado de textiles y el de electrodomésticos. Pero finalmente, a partir del año 90, México empieza un periodo de negociación de tratados de libre comercio, primero con Chile y luego con el más emblemático de todos ellos, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELCAN, o como se le conoce en inglés, el NAFTA. Muy rápido lo negociamos, muy rápido entró en vigor, y México no solo acompaña ya en el aspecto multilateral, sino también se integra en un bloque regional. Recuerden ustedes, lo vamos a ver ahorita, que México, el GATT, contempla el sistema multilateral global del comercio exterior, pero el mismo GATT permite la creación de bloques regionales a través de zonas de libre comercio o de uniones aduaneras. Por lo tanto, México, en estas nuevas plataformas o nuevos columnas de su comercio exterior, decide que una gran columna es el GATT. La segunda gran columna donde va a sentar toda su estructura de su comercio exterior es el TELCAN y otros tratados de libre comercio que celebra con Centroamérica, con Europa, con Costa Rica, con Panamá y con una serie de países. La tercera columna es la suscripción de tratados de promoción y protección recíproca de inversiones. Hoy hemos aprendido que la manera de incrementar el comercio es a través de posibilitar la inversión privada nacional y extranjera, y que la inversión extranjera en un círculo positivo genera mayor comercio. La inversión genera mayor comercio, el comercio genera mayor inversión. Esa es la tercera columna, y el cuarto pilar es el ingreso de México a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que desde luego la importancia se le conocía como el Club de París, cuando eran únicamente 15 países. Algunos le llaman, no sé si despectivamente, el Club de los Ricos. Lo que sí es la organización que agrupa los países que representan mayor grado de desarrollo económico y aquellos que lo quieren lograr. Por lo tanto, saca muchas directivas de índole no solo comercial, también económica y tributaria. Y México, bajo ese nuevo pilar, a partir quizás más intensamente del último decenio del siglo XX, que le permite arrancar el siglo XXI con una nueva plataforma. La pregunta, y dice, bueno, cuando ingresó al GATT, ¿por qué era importante? Porque el GATT tenía un principio y tenía muchas obligaciones. El gran objetivo, el gran principio es el libre comercio, es decir, que las leyes de la economía las rija el mercado. Y entonces el GATT no solo tiene principios, sino tiene obligaciones a cargo de los países. El principio de liberalizar el comercio tiene las obligaciones a cargo de los países de prohibir el establecimiento de medidas no arancelarias. El tratado les llama medidas no arancelarias. Nosotros en la legislación mexicana las agrupamos bajo el término de restricciones o regulaciones no arancelarias. Establece no la prohibición, pero sí la eliminación progresiva, negociada y consolidada de los impuestos de importación. Algo muy importante que se suele pasar de soslayo es la libertad de tránsito establecida en el artículo 5, y algo que le interesa a todos los que nos están oyendo es que como una obligación para el principio de liberalización, los países se comprometen en el artículo 7 a aplicar los principios de valoración aduanera. Otro principio es la no discriminación y las obligaciones. Una de ellas, la más importante, es conocida como cláusula de la nación más favorecida, que es tan importante que está en el artículo 1 del GATT.
consiste en que el tratamiento preferencial que un país le da a los productos de otro país está obligado a concedérselo a los mismos productos de todos los países miembros del GATT. Dice un autor que esa cláusula de la nación más favorecida equivale a una zona de libre comercio global. El trato nacional igualitario, es decir, no, la cláusula de la nación más favorecida impide la discriminación de proveedores y el trato nacional igualitario impide la discriminación entre el producto importado y el nacional. Desde luego se comprometen a suprimir los requisitos de ejecución, es decir, los de contenido nacional. El principio de reciprocidad consiste en la obligación de negociar a través de ventajas mutuas. El principio de comercio justo implica no otorgar o no cometer prácticas desleales del comercio exterior, que en el año 47 se había pensado básicamente que eran los subsidios a la exportación y el dumping. Y desde luego el principio de solución de controversias, consistente que cuando los países miembros del GATT tengan un diferendo, lo sometan a los órganos de solución de controversias de la OMC. Muy genéricamente, es enunciado de lo que México se obligó a cumplir en el GATT. Y recuerden ustedes dos principios. Uno, que la Constitución dice que los tratados internacionales firmados por México son ley suprema de la Unión. Y segundo, que la Corte ha dicho que los tratados están por encima de las leyes, y la Convención de Viena, el Tratado de Tratados, dice dos cosas. Pacta sunt servanda, quiere decir los tratados deben de cumplirse, y otra disposición muy importante dice que el derecho interno no puede ser excusa para incumplir un tratado internacional. Este es el nuevo andamiaje, la nueva estructura con la cual México inicia el siglo XXI de su comercio internacional. Este esquema del GATT del 47, y digo del 47, aunque entró en vigor el 48, y desde luego todo el mundo recuerda que es el primer tratado internacional después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y la pregunta es, ¿funcionó? Y la respuesta es sí, sí funcionó para el mundo. Fíjense, esta gráfica lo que mide es el volumen del comercio mundial, pero medido en volumen, no en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar necesitaría indexado a dólares. ¿De qué fecha? Este es volumen. Si ustedes ven, muestra un crecimiento constante y en algún momento hacia la derecha el crecimiento se exponencia y sube de mayor intensidad. Tiene tres caídas, si ustedes la ven, por ahí del 73-74, una caída ligera. Ustedes que conocen bien la historia mundial podrán asociarlo a algún evento. En el año 2007, 2008, 2009 tiene otra caída. Y en el año 2020 tiene otra caída. Ustedes lo asociarán inmediatamente. ¿Qué ocurrió en el mundo en los 2008-2009 que hizo que el comercio cayera? ¿Y qué ocurrió en el 20 que hizo que volviera a caer? Pero fíjense, allí pueden ustedes apreciar lo que los analistas le llaman el efecto V, cómo el comercio se cae, pero muy rápidamente se compone. La idea de esta lámina es mostrar que estas reglas del juego sí funcionaron. Incluso hay momentos en que el comercio creció más que la producción. Pero ¿cómo creció? Y esta lámina viene desde el 53, divide, las primeras columnas son exportaciones, las últimas columnas son importaciones, y yo les quiero reflejar cómo se repartió el pastel del comercio mundial, y tomé dos fechas prototípicas, 73 y 2021, que 2022 está en similares términos. ¿Cómo de ese pastel, cuánto se llevaba Norteamérica a la INPO y a la EXPO? Y era aproximadamente un 17%.
Fíjense cómo en el 21 Norteamérica ha perdido mercados de exportación. Se queda solo con el 12.7. Europa en el 73 se quedaba con la mitad del pastel, 50.9 a la Expo y 53.3 a la INPO. En el 21 del 59 pierde, se va al 36.9 y del 53.3 a la INPO baja al 36.4. No adelanten juicios, porque si nada más vemos esta lámina, podríamos pensar que Europa está perdiendo comercio mundial. Asia, estos son bloques. Asia tenía a la Expo en el 73, 14.9, y hoy casi triplica ese número, 36.3. A la INPO tenía 14.9 y hoy tiene 33.4. Les decía yo, podría ser pensar que Europa está perdiendo mercado. Si vemos la siguiente lámina, quizás cambiemos de opinión. Decir, ¿cuánto del comercio internacional o exterior de Europa es comercio entre ellos 27? Casi el 70%. Es decir, lo que Europa ha venido haciendo es cambiando los proveedores de fuera de la Unión Europea por proveedores dentro de la Unión Europea. Y fíjense cómo ha venido creciendo su comercio intraeuropeo. Asia igual, casi el 60% del comercio asiático es entre ellos mismos. Norteamérica, sorprendentemente, el dato es mal. ¿Por qué? Porque desde hace 20 años nosotros tenemos un comercio, una base normativa con el comercio del Telecán desde el 2002. Cualquier producto venga originario de Estados Unidos está sujeto a tasa cero. Y sin embargo, el comercio intra-norteamericano es de tan solo 30%. El presidente en la 10ª cumbre de mandatarios del TEMEC hizo una invitación. Él le llamó le llamó sustitución de importaciones, lo cual no es exacto porque sustituir importaciones es sustituir un proveedor extranjero por un nacional. Lo que él quiere decir es sustituir proveedores dentro, incrementar el comercio dentro de Norteamérica. Creo que el dato es representativo y creo que bien justifica la medida. ¿Cómo creció nuestro comercio? Yo les planteo las balanzas comerciales. Lo que ustedes van a ver a partir de ahorita, no lo digo yo, lo dice INEGI, lo dice Banco Mundial, lo dice el informe de gestión del SAT. Bueno, en 85, que fue el último año fuera del GATT, nuestro comercio exterior, IMPOS y EXPOS sumaban apenas 36.000 millones de dólares. El año pasado el comercio exterior de México fue de 1.182.000 millones de dólares. El billón, no el billón gringo, sino el billón mexicano, es decir, 1 millón de millones. ¿Qué pueden ver de esa lámina? Primero pueden ver el volumen y los problemas logísticos, es decir, si por las aduanas cruzaron 1.182.000 millones de dólares y cada contenedor cuesta promedio, la mercancía que trae adentro del contenedor, pudiéramos pensar que vale 20.000, 15.000 dólares, ¿cuántos contenedores tuvieron que cruzar por las fronteras y las aduanas mexicanas? Segundo dato que pueden ver allí es que el 70% de la exportación mexicana era petrolera. Piense el dato, hoy apenas el 5% de la exportación mexicana es petrolera. Otro dato importante que pueden ver allí, que de los 604.000 millones de importación, más de 545.000 millones son de importaciones de industriales, bienes de uso intermedio. Pues abajo viene el desglose, bienes de uso intermedio y bienes de capital.
son 510, 520 mil millones de dólares son de importaciones industriales. Si ustedes suman la importación de bienes de uso intermedio, es decir, insumos para la industria y bienes de capital, les va a dar que son 530 mil millones. Es decir, el sector industrial mexicano es autosustentable. Genera 530 mil millones de dólares de IMPO, pero genera 538 mil millones de expo. Es decir, genera un superávit de más de 8 mil millones. Si incluso comparamos con bienes agropecuarios y de la industria derivada de pecuaria, etcétera, y pesca, minería, se van a dar cuenta que también el sector primario está contribuyendo con superávit de balanza comercial. ¿De dónde viene el déficit de 26.422 millones? Es decir, nuestro queso de una balanza superavitaria industrial y agrícola y pesquera se convierte en un pasivo, en un déficit, y la pregunta es, ¿quién se comió el déficit? Yo les voy a dar una pista y lo reservo para las preguntas. Decir, vean donde dice bienes de consumo. Bienes de consumo el año pasado fueron 80.413 millones. Ustedes que están en casa en su oficina, pongan balanza comercial de México en 2021 y les va a decir que un año antes la importación de bienes de consumo eran 55.000 millones. Es decir, los bienes de consumo de un año a otro se incrementaron en más de 25.000 millones de dólares. Es decir, ¿quién compró tanto? ¿Qué estamos comprando? Que la balanza de bienes de consumo creció 25.000 millones de dólares de un año a otro. Si ustedes ven la balanza comercial que publicó INEGI hace unos días, del enero-septiembre, parece ser que los bienes de consumo pueden cerrar este año en 90.000 millones de dólares. Es decir, ¿quién está importando eso? El esquema, algo más importante, es que México pasó de ser una economía petrolera o agrícola, pasó a ser una economía industrial. Eso es lo que refleja esto. México es hoy por hoy una economía industrial. Pero este es el vaso medio lleno y medio vacío. ¿Cuál es la relación del Producto Interno Bruto con el comercio exterior mexicano? Y desde hace unos años, cerca del 80% del Producto Interno Bruto lo genera el comercio exterior. Esto muchos de ustedes lo podrán ver vaso medio lleno, pero otros podrán ver vaso medio vacío. Es decir, ¿qué ocurre si al comercio exterior mexicano le está sometido a alguna incidencia, algún quebranto, una conmoción global, otro accidente industrial, otra gran catástrofe física, geológica? Estas las grandes conmociones de las cuales la OMC, otra pandemia. Si ustedes se fijan, la producción nacional, el PIB, lo que mide es lo que produce el país en un año, el 80% es comercio exterior. Les paso un dato de contraste, solamente para provocar el diálogo. Brasil, la relación de su Producto Interno Bruto con el comercio exterior no llega apenas 30%. Y dirá, ¿qué mal Brasil? No, Brasil tiene un PIB de 50% más que México. Este es un dato. Yo, en términos positivos, me preguntaría, oye, Andrés, ¿qué debe hacer México? No descuidar su comercio exterior, desde luego, pero requiere una política industrial que promocione el mercado interno. México debe de tener una política industrial que promocione el mercado interno, y no solo el mercado interno. Tenemos claro cuál es la zona del país que se debe de promocionar.
que es de la Ciudad de México hacia el sur-sureste de México, donde hay gente trabajadora, agua, recursos naturales, conexiones, etcétera. Esa es la virtud de los 3 o 4 grandes proyectos anclas de esta administración. El tren transísmico, la refinería de Dos Bocas, el tren Maya, y todo eso tiene por objeto generar proyectos ancla que puedan generar, al igual que como funcionó Tesla en el norte, de este lado pueden ser siguientes. ¿Qué aduana tenemos? Para saber qué aduana necesitamos. Bueno, puede haber varios métodos de evaluación. Puedo evaluar por recaudación, puedo evaluar por facilitación, puedo evaluar por su capacidad de combatir prácticas desleales. Yo lo tenía allí, lo quité porque si no se me iba el tiempo. Y digo, bueno, vamos a evaluar la primera, recaudación. Ese es el comportamiento. En la columna izquierda es millones de dólares, en la columna derecha es millones de pesos, la línea roja es recaudación, la línea aérea, el azul son importaciones. No, una simple mirada rápida nos muestra que el volumen de recaudación está marcado por el volumen de la importación. Quizás con algunas variables. Por ejemplo, la pandemia rompió las cadenas de suministro global, se rompió el just in time para regresar al just in case. Uno de los grandes retos y demandas que tiene ahorita la economía mexicana son bodegas. Esto hizo que lo que se iba a importar a los próximos 3 años se importó en los próximos 3 meses. Se rompieron las cadenas de suministro de flete, subió el flete a niveles importantes. El flete, como ustedes saben, forma parte de la base gravable y una serie de elementos que pudieron contribuir, pero allí me muestra que el resultado de la excelente recaudación que tuvo la aduana mexicana se debe a 2 cosas. Uno, el incremento sustancial de importaciones, que desde luego opera muy favorablemente. Y la otra, que el 94% de la recaudación que ustedes ven ahí es el IVA. Es decir, los reportes del sistema de gestión tributaria marcan que hoy el impuesto de importación no representa ni el 5% de lo que cobran las aduanas. Es decir, nosotros tenemos aduanas que están recaudando IVA, IEPS y SAN. Si lo evalúo por facilitación del comercio, insisto, eso no lo digo yo, es el informe de gestión del SAT. Y esto tampoco lo digo yo, es el informe de Banco Mundial. Ustedes métanse índice de desempeño Banco Mundial y les va a dar los índices de desempeños de las aduanas de todo el mundo. Yo escogí 3, la de México, Canadá y Estados Unidos. 0 está hasta abajo, quiere decir que van muy mal, y 5 está hasta arriba, quiere decir que van muy bien. Ese es el rank donde se mueve la aduana canadiense, el rank donde se mueve la aduana mexicana y el rank donde se mueve la aduana mexicana. Si ustedes pueden ver, nuestros socios, las aduanas de nuestros socios se mueven en el rank del 3, 5, 4 y nosotros nos movemos en el rank del 2, 5 y tiramos a irnos para abajo. Si ustedes ven desde la mitad del sexenio pasado, la tendencia, la evaluación de Banco Mundial tiende a reducir las calificaciones, y esto es más, no sé, motivo de análisis, porque son los años en que más se ha gastado dinero en aparatos y equipo no intrusivo, en aparatos, software, donde se dice que se tarda 8 segundos en cruzar la aduana. Este es el índice de desempeño. Las posibilidades de integrar lograr una mayor integración económica, yo pienso que son muy favorables. Pienso que sí está en la iniciativa del presidente López Obrador, está en lo correcto, por varias razones.
Primero, porque la brecha de asimetrías de la economía norteamericana con la mexicana se ha reducido. Y lo marca el volumen de comercio que tiene México-Estados Unidos. El volumen de México, de comercio de México-Estados Unidos es impresionante. Siempre andamos rankeando entre el 1 y 2 con China y con otros países, de tal manera que eso es representativo. Y el otro, que la industria maquiladora dejó de ser maquiladora, donde se decía que lo que México exportaba pocas veces pasaba del 4 o 3% de contenido nacional. Hoy los estudios que hacen analistas más reconocidos del gobierno y fuera del gobierno indican que el contenido nacional de las exportaciones mexicanas anda del 35 para arriba. Hay un dato importantísimo que es el nearshoring, las reservas que México tiene en litio y en otras materias primas estratégicas, el efecto Tesla, de tal manera que todo eso hace pensar que el comercio de México de 1.182.000.000.000 puede hacer que en un par de años, México esté en 1,5 billones, en 1,5 billones, y eso va a generar grandes demandas de renovación normativa, de renovación de procesos, pero también de proveeduría de recursos humanos muy preparados. Les ofrezco de nuevo mis libros, que siempre gentilmente la gente de mi oficina, Luisa, mi asistente, pone para recordarles que el conocimiento no entra por Bluetooth, sino que tienen que leer. Ahí están mis datos para todos los que me quieran escribir. Con todo gusto les contesto. Espero, Elvia, no haberme tardado mucho. Y desde luego quedo a la consideración de todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias. Hombre, al contrario, mi querido Andrés, una plática muy, muy interesante donde nos estás dando unos datos muy importantes para México y lo que es nuestro comercio. Aquí hay una pregunta o pues, si el IVA es el mayor contribuidor para la recaudación, ¿esto significa que al gobierno le interesa seguir cancelando la certificación IVA-IEPS para obtener un mayor flujo de efectivo? Esto se puede ligar con la publicación del decreto del día de hoy, donde el periodo de certificación IVA-IEPS se reduce de 3 años a 1 año. Mi querido Enrique, muchas gracias por tu concepto. Vamos a poner un concepto muy general. El IVA es un impuesto al consumo. Muy importante. Es un impuesto al consumo. Por lo tanto, el paso por las empresas debe ser completamente inocuo y debe ser completamente fácil, flexible y económico. Lo que las empresas deben ir es acumulando valor, pero ese proceso no puede atorarse. Por lo tanto, es importante que tengamos esa primera base. El impuesto es un impuesto al consumo, por lo tanto, el paso a través de las empresas debe ser prácticamente sin costo alguno, porque entonces si no se distorsiona. El punto 2 es que el impuesto, el IVA a la importación, salvo que sea el consumidor final, es un IVA que en la declaración mensual se acredita. Es un anticipo. El importador en el pedimento paga el IVA, pero en la declaración mensual siguiente lo acredita. El tercer principio es que generalmente el exportador, y nosotros ya vimos una cosa, que el 80% del Producto Interno Bruto es comercio exterior. ¿Qué quiere decir? Que el 80% del IVA a la importación se pide la devolución o se acredita. Siguiendo la regla de 3, si el 80% de la economía mexicana es comercio exterior, quiere decir que el 80% se exporta. Vea la lámina anterior. Importamos 500,000 millones de dólares, 600,000 millones de dólares, pero exportamos la misma cifra. Quiere decir que o el importador lo acredita en la declaración mensual
o pide la devolución. Por lo tanto, el único IVA a costo es el del consumidor, consumidor, consumidor final. Ese es el IVA que se embucha el SAT. Hay quien se porta mal. Hubo quien se portó mal. Sí, había que combatir, pero se hizo de la peor manera. Se recargó al sector exportador mexicano de una de tres. O sacas una certificación y te cuesta mucho dinero sacar esa certificación, pero también al gobierno le costó, tuvo que crear administraciones dentro de Agase para administrar esa certificación. Segundo, o sacas una fianza. Ojo, estamos compitiendo por el centavo de dólar. En el mundo estamos compitiendo por el centavo de dólar. Y al exportador le pusiste la obligación para combatir a los malos de sacar una certificación que cuesta $10,000 por año en los despachos. O bien una fianza. Y el gobierno tuvo que crear y contratar personal para administrar eso. Y la tercera es que lo pagues. Que lo pagues. Y entonces el exportador que no tiene financiamiento le quitas el dinero y se lo das al SAT para luego él tenga que pedir. La pregunta es, de los datos donde dice que está incrementándose bestialmente la importación al consumo, la pregunta es si en realidad esas son importaciones industriales, que prefieren pagar, decir, ¿para qué hago yo la temporal si voy a pagar el IVA? Mejor la hago definitiva. Pago la definitiva, hago la exportación y pido el drawback. Pero siempre estoy metiendo al exportador en una cadena de costo que el IVA no debe tener. Hay un documento buenísimo, se lo recomiendo, sobre el IVA que publicó la OECD. Se los recomiendo mucho. Lo publicó la OECD y son los principios del IVA. Y está basado en que para las cadenas de las empresas no debieran tener esos costos. Claro. Y nosotros le metimos a la cadena del IVA el costo de la certificación, el costo de la fianza o el costo de pagarlo. Pero además no solo eso, sino de renovarlo y pagar un derecho. Es decir, requerimos una política clara. Espero yo haber contestado esa pregunta y perdón si me... Sí, ¿no? Y nos pones en un punto muy claro con respecto del IVA, ¿no? Que los paganos del IVA somos nosotros los consumidores finales. Y así les están dificultando a los exportadores su recuperación. Así debe ser. ¿Por qué? Porque el IVA lo que en realidad es un impuesto de efecto equivalente. Es decir, acuérdense que el IVA tiene el gran principio, les recuerdo de nuevo este documento de la OCDE, el gran principio del IVA es tributación en destino. Por lo tanto, los exportadores en el mundo no causan IVA. Claro. Ahora, la manera de hacer equivalente la carga del IVA del producto nacional es que lo pague el producto importado para ponerlos en igualdad de condiciones. Fíjense cómo esa excepción sí está prevista en el tratado, en el artículo 2 del GATT. Decir, sí permito el IVA. Estados Unidos se queja de eso. ¿Por qué se queja? Porque Estados Unidos no tiene IVA. Y entonces su exportador no tiene derecho a lo que pagó de impuesto sobre las ventas que pagaron en los diversos estados de la Unión Americana. Acá nuestro exportador, en el mundo, el exportador pide la devolución de todos los impuestos que pagó y saca saldos a favor. Estados Unidos no tiene IVA, entonces su exportador absorbe el costo de los impuestos estatales a las ventas. Entonces el impuesto que se paga en Estados Unidos a la hora que vas y compras cualquier cosa, el tax, ¿no es IVA? Ese le llaman impuesto sobre ventas, pero no es efecto de valor añadido. Es como a ti te tocó nuestro viejo impuesto sobre ingresos mercantiles, que era acumulativo, hasta que Francia lo inventó en el 70 y nosotros lo metimos en el 80. Nos salió muy productivo. Sí, muy bien. Aquí hay otras, bueno, hay aquí un compañero, Miguel Carlos Ramírez, que nos hace algo de parte de la historia también de
cómo se manejaba las aduanas, cómo se maneja todo, ¿no? Las declaraciones, qué es lo que se hacía, nos da también algunos puntos, unos conceptos. Cuando se usaba el código aduanero, la tarifa no era el sistema armonizado, eran códigos alfanuméricos. Nuestras tarifas, ahora sí que hablando de la CUSI o hablando del Consejo de Cooperación Aduanera. Sí, Cuando cae el muro de Berlín también nos dice, ¿no? Carballido saluda y luego nos dice también que la evaluación de la aduana más fuerte, bueno, corrupción y narcotráfico, ahorita estamos, pues hay que hacer una evaluación muy fuerte, ¿no? Con las aduanas. Yo creo que estos cambios tan fuertes que hemos tenido estos años nos han venido a permear mucho y a pegar mucho. Con todos esos controles, sí, yo creo que el narcotráfico que nos ha venido a corromper mucho es muy peligroso todo esto. Pues felicidades, excelente plática, mi querido doctor Rode. Dice, me parece que hemos tenido otras exportaciones, por decirlo así, la fuga de cerebros también puede ser una plataforma para consultar, ¿no? Nos dice Francisco Javier Hernández. Y pues la facilitación aduanera. Pues vamos a ver todo esto. Muchas felicitaciones, Andrés. Héctor, no sé si quieras comentar algunas cosas. En primer lugar, felicitar al doctor Andrés Rode por dos cosas. La primera, por esta excelente presentación, no nada de desperdicio. Muchísimas gracias, la información muy puntual y muy pertinente. Y felicitarlo por el reciente congreso de la Academia Internacional de Derecho Aduanero en Alemania, y en donde Enrique estuvo presente. Así que muchas felicidades a don Andrés por propiciar esos eventos. Andrés, algo que compartiste, perdón, nos compartiste y que me parece muy interesante hacer un comentario, es cuando usted hace el comentario relacionado con la época en la que se restringió la entrada de mercancías a nuestro país. Estamos hablando de la época de proteccionismo y sustitución de importaciones. Una de las formas de hacerlo fue a través de aranceles muy altos. Y ahí lo ligas con un comentario de una práctica que se daba, y era el contrabando. Tengo permiso de importación, tengo un arancel muy alto, pues ¿para qué me voy por ese lado? Mejor me voy a contrabando. Y creo que esto es importante tomarlo en consideración precisamente porque se hizo una pregunta en relación con la reducción del plazo de las autorizaciones para las empresas certificadas, que se dicta la norma para que la autorización ahora solamente se otorgue con vigencia de un año. Puede ser A, AA, AAA, pero solamente estará vigente un año. Y eso evidentemente repercute en los costos que tienen las empresas para mantener la certificación. Pero aparte de eso, hay otra serie de requisitos que se han venido imponiendo. El tema de los hidrocarburos, que ahora necesitas contar con una autorización, dar un aviso, dar información de qué volumen es el que vas a importar y para qué lo vas a importar y cuál es tu consumo y a qué lo vas, en fin. Y aparte, en el caso específico del azúcar, en donde hubo un incremento muy importante en materia arancelaria. Entonces vemos, perdón, y en materia de material siderúrgico, que también hubo aumento en los aranceles. Entonces, reflexionando sobre esa postura que se está siguiendo actualmente, de que incremento los aranceles, impongo más restricciones, no estamos provocando que volvamos al antiguo esquema de que mejor me voy por la brecha, que hasta está mejor pavimentada que la ruta fiscal. sí, muchas gracias, querido Héctor. Se te extrañó en Berlín. Tú eres de los referentes de la academia y de las personas que realmente estudian, analizan y ven con profundidad la realidad mexicana. Esperemos que el año que entra en Naciones Unidas en Bangkok, ahí te tengamos y compartas tus conocimientos con nosotros. Yo creo que lo tenemos que ver desde varios puntos de vista. Uno, si bien la globalización provocó cadenas globales
de valor, cadenas de suministro valor, provocó la caída de las barreras en frontera y desde luego provocó y tuvo por consecuencia un incremento del volumen como lo vimos en la lámina. Ese comercio mundial que creció tan exponencialmente, creció en casi todos los países del mundo. O sea, vas a Guatemala y la India y etcétera y traen los niveles tan grandes como esto. Pero provocó otra cosa, este boom se vio acompañado de los ataques terroristas, de los ataques de Atocha, de Buenos Aires, de Londres y qué decir de Nueva York. Es decir, el terrorismo se montó en las cadenas comerciales. Y también hubo un surgimiento que no existía, el crimen internacional. Es decir, el crimen internacional surgió y entonces empezamos a ver cómo hubo trabajos internacionales que no existían, por ejemplo, el de las mercancías de uso dual. Cómo a través de una mercancía que tiene los fines más ingenuos, porque sirve para hacer jamón y embutidos, también sirve para hacer explosivos. O aquel pequeño ingrediente o dispositivo que sirve para la laptop también sirve para activar bombas a distancia. Y esto, pocas veces algún fenómeno, tanto de nosotros como personas y como países, se explica por un solo factor. O sea, creció el comercio, se deslocalizó, se acabó el hecho en, pues solamente rige en México para las chivas y el tequila, hombre. El resto es producto de globalización. Y entonces, pero además vino los actos terroristas, vino los tratados de uso dual, vino el terrorismo, vino el crimen organizado, se metieron en esto y entonces los gobiernos tenían la necesidad de cómo no sacrificar el comercio, pero tampoco la seguridad nacional. Hay dos artículos. Últimamente, todas las medidas que están poniendo los gobiernos están basados en el artículo 21 del GATT. Es decir, acuérdense que el GATT establece obligaciones y excepciones. Y el 21 del GATT dice, tú puedes excepcionar todo por razones de seguridad nacional. Y fíjense cómo las medidas, ahora en Europa que andábamos allá, porque además hay otra disciplina nueva, medio ambiente. Medio ambiente. Y entonces vienen los impuestos al carbono, donde vas a pagar, Héctor, impuestos de importación con certificados de carbono. Y ya hay otro tema, porque además está el pescado y están las fuentes y está, ahorita lo estamos sufriendo en Acapulco, el problema del cambio ambiental. Cómo un tifón se cambia de 2 a 5 en 8 horas, en 4 horas. Y viene otro tema tan importante como es el género. La equidad de género. Y entonces todas estas nuevas disciplinas que no teníamos forzan a los países, pero tampoco pequemos de ingenuos. Los industriales siguen buscando cómo establecer medidas de protección. Y tenemos tratados, todo el mundo tiene tratados donde prohíbe subir impuestos y poner barreras. Y entonces empezamos a jugar juegos muy complicados. Hoy quien se dedica a lo aduanero y al comercio juega un juego muy complicado. Al mismo tiempo tienes que exportar, pero tienes que sortear como estas carreras de steeplechase, ¿no? Estas carreras de obstáculos. Y el comerciante, no creas que el comerciante le disgusta estas carreras de obstáculos. Entre más obstáculos brinca, su producto tiene mayor valor. Claro. Tiene mayor valor. Y entonces, decía aquí el vista don Carlos Ramírez, decir, criticaste por encimita, le enseñé una lámina, ¿no?, donde el desempeño aduanero es reprobado en México, hombre. Banco Mundial reprueba el desempeño aduanero en México y te dice que lleva la caída de un piano. Sí. Decir, oye, ahora, quizás la pregunta es decir, oye, Andrés, ¿y por qué no se evalúa tan mal Banco Mundial? Entre otras razones por las que tú decías, Héctor, decir, oye, quiero exportar, le estoy poniendo requisitos de certificación al IVA y le estoy poniendo requisitos de padrones, requisitos de aduanas especializadas, requisitos
la carta de porte, entramos, no entramos, salimos, no salimos, los FDIs, decir, a ver, espérame, el sistema, nosotros tenemos por cierto que vivimos cadenas globales de valor, ok, y tenemos de cierto que cuando una mercancía entra bajo IMEX en una empresa, en el país se mueve a otra, a otra, a otra, a otra, porque no estamos importando insumos, estamos importando procesos. México no exporta insumos, exporta procesos. Pero nosotros llevamos el peor sistema aduanero. Cada vez que un proceso se va a otro proceso, tenemos que hacer pedimentos B5 o B1, no sé cómo se llaman, de transferencia. Y entonces estamos recargando de trámites porque un producto pasó de esta empresa a esta empresa y pasan 5 empresas, todas de un grupo. Acuérdense una cosa, el comercio mundial es comercio monopolizado. El 85% del comercio mundial es comercio intracompañías. Intracompañías. Por lo tanto, cuando pasa esta mercancía a esta maquiladora y esta otra, y esta otra, y esta otra, todas forman parte del grupo empresarial. Y nosotros les ponemos a que hagan pedimentos B1 cada una. Y otro tras otro. Creo que la última estadística es que los pedimentos virtuales eran el 50% de los pedimentos. Decir, y esto desde luego, pues es lo que marca por qué el Banco Mundial califica mal el sistema aduanero. Decir, oye, pero además voy a ser crítico para que don Carlos darle satisfacción a don Carlos. Decir, ¿en qué nos estamos gastando el dinero? En aparatos, en rayos X, en densímetros. Decir, nos lo tenemos que gastar en personal aduanero. Cada vez que un oficial de la aduana mexicana, sea vista, sea el que está en el despacho, el que está arriba, se va, se quema una biblioteca. Cada vez que tú dejas ir a un oficial aduanero mexicano, se quema una biblioteca. Porque todos sabemos que no hay producto que no tenga historia, hombre. México es de los pocos países que no tiene Escuela Nacional de Capacitación Aduanera. ¿Te acuerdas, Héctor? Tú andabas en todos esos esfuerzos en los 90, ¿no? ¿Te acuerdas? Con los intentos de la Universidad Aduanera y el Instituto de Comercio Exterior que tú trabajabas. El que se cambió a Querétaro, el Instituto de Capacitación inclusive, Fiscal. Andrés, ese proyecto se frustró el 11 de septiembre del 2001. Del 2001. Nos cambiaron las prioridades de manera muy importante. Ahorita hay 2 prioridades en materia de investigación. Son perros y son máquinas. Son perros y son máquinas. Decir, y el resultado banco, yo no lo digo, recalco, pero desde la mitad del sexenio para acá, la evaluación por Banco Mundial es mala. Es mala. Y si le sumas que el gobernador de Texas cierra las fronteras, pero las cierra porque cruzan los trailers cargados de migrantes. Yo les decía, el nearshoring y la política industrial en México está bien focalizada, es el sur-sureste de México, pero el sur-sureste de México tiene un problema, la migración ilegal, la migración en los términos en que está ocurriendo. Hoy veía yo en las noticias que había partido una caravana de 25,000 personas. Piensa tú que pasa por un pequeño poblado de Chiapas, de Oaxaca, y que finalmente va a llegar a la frontera, allá a Juárez, a Tijuana, a Nogales, y son seres humanos que necesitan atención, pero que también le provocan problemas a otros seres humanos. Y en México no tenemos frontera, hay que decir aduana en el sur. O sea, todo esto juego. Ahora, ¿nos ha funcionado? La respuesta es sí. Sí, claro que nos ha funcionado. ¿Cuánto la gente que tiene empleo la tiene por comercio exterior? Los chicas que están estudiando comercio exterior le han atinado. Allí está la generación de empleo. Pero también hay otro dato. Tienes que generar mercado interno. Mercado interno. México necesita mercado interno. Necesita que haya una demanda de producción nacional para el mercado interno. Claro.
tragedias como la de Acapulco pueden ser motores para generar mercado interno. Es decir, hay zonas completas de México que no tienen una sola planta industrial. Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, no, y si no hay industria, no hay valor agregado. Correcto, Perdón. pues, Andrés. De verdad es un tema de mucha reflexión. Hay mucha tarea que hacer, hay mucha tarea que hacer. Dos últimos comentarios, Andrés, perdón, aprovechando tu reflexión. Fíjate que hay algo que yo cuando tengo la oportunidad lo hago notar, y es el tema de valoración aduanera que tú apuntaste, que de alguna manera explica el porqué del incremento del IVA. Tienes toda la razón. Pero yo digo que es un tema de preocupación para las empresas en materia de cumplimiento, porque atinadamente observas que las operaciones de comercio internacional, el 75% se hacen de empresas vinculadas. Y entonces, de entrada, tal y como lo establece la legislación y el convenio de valor, no es aceptable la base gravable declarada. Tiene que cumplirse ciertas condiciones, y entonces deberían estar preocupadas las empresas porque ese tema es muy, muy serio. Se fue sonido. Lo que, perdón, Enrique, nada más para aprovechar el comentario de Andrés, el tema de Texas acaba de publicar, como tú atinadamente comentas, la balanza comercial de septiembre, y se cayó la exportación en septiembre, y una de las explicaciones es por el obstáculo que tienen los exportadores mexicanos en Texas. 6.5% de incremento de exportaciones. Es brutal. Las cifras que tú manejas de 40, 50, 60 mil millones mensuales, le aplicas el 6% y es mundo de dinero. Sí, pero además una cosa, el impuesto de importación estatal sí se queda en el Estado. Si es tributación estatal, si no entra por Texas, se va a desviar a Arizona, Nuevo México, Florida, y entonces el gobierno del Estado de Texas se queda sin recaudación. Es un balazo en la pata eso, ¿no? Sí. Un balazo. Fíjate la interconexión ya de nuestras economías. Y desde luego el tema del IVA el IVA tiene que ser neutral. Para las empresas debe ser neutral, porque finalmente a ti te pueden decir, a ver, del billón de pesos recaudado en las aduanas, 87, 90% fue IVA. ¿Y cuánto devolviste? Ese es un punto muy importante, que mucha gente no lo sabe. Sí, Mucha gente piensa que se recauda 1 billón de pesos de IVA y ya lo tienes aquí, pero cierto, eso que se regresa, es muy importante. Claro, ve el informe de gestión anual del SAT, los montos que devuelve de IVA. Sí. De IVA, es muchísimo el dinero del IVA. Y la otra es que si no me devuelves rápido, entonces hay un financiamiento público por las empresas. Cuando las empresas, como sabemos, tienen problemas de crédito en México. Y la otra, yo les provoqué y no cayeron, decir, pues, ¿por qué está por qué está importándose tanto bienes de consumo? Decir, Porque no estamos produciendo. Ve el bienes de consumo 2021 fueron 55 mil millones y en 22 fueron 80 mil millones. O sea, compramos más de consumo en un solo año, 25 mil. El monto del déficit de la balanza comercial coincide y decir, bueno, ¿y qué entró por ahí? A mí se me ocurre pensar en los autos chinos, pero bueno, puede ser entre otras. Pero Nuestro déficit. tienes razón, uno es eso, pero ¿cuál sería la causa? Y fíjate que lo que se vende como algo bueno puede ser algo malo. El tipo de cambio del peso con el dólar. Ah, claro, por supuesto. Tienes toda la razón. Es más barato comprar en el extranjero que comprar aquí, es cierto. Y el exportador ya no tiene aliciente. El exportador cada vez que está exportando recibe menos pesos. Claro. Entonces, decir, bueno, lo que coloquialmente dicen, oye, qué padre, el peso compra más, ¿quién sabe? El superpeso. El superpeso está incitando a la compra de importación y del otro lado te puede estar afectando
la venta de exportación. Encarece la exportación, claro. ¿Por qué no le está afectando? Porque generalmente nuestro comercio de exportación no es comercio de divisas. Es decir, si el 75-80% es comercio intracompañías, quiere decir que es comercio contable. No hay manejo de divisas. Y entonces entra el otro factor, precios de transferencia. Y entonces tú dices, oye Andrés, ¿por qué el SAT no maneja las mismas reglas para la base gravable del impuesto de importación, para la base los deducibles del impuesto sobre la renta? Por una razón, bajaste a cero el impuesto de importación y dejaste la misma tasa para el impuesto sobre la renta. Es decir, si yo le subo si yo holding en Holanda o en Alemania le subo el valor a las importaciones mexicanas de mi filial en México, no pago impuestos. Y entonces, ¿por qué se llaman precios de transferencia? Porque transfieren utilidades en forma de precios. Y entonces, los famosos precios de transferencia, entonces el área de impuestos de Hacienda en todos los países, eso no es propio de México, es en todo el mundo. Y entonces dicen, no, a ver, párate. Y entonces entra un coreano que te vende y dice, no, estás subvaluando. No, mi rey, el mercado consolidado o concentrado está sobrevaluando. Eso. Entonces, el que sobrevalúa hace aparecer que el chino, el coreano que está importando al valor real, parece que está vendiendo menos. Decir, oye, ¿por qué por qué la manijita del coche chino se vende en $1 si Volkswagen la vende a 10? Fíjate lo complicadísimo que hoy es analizar y operar el comercio exterior de México. ¿Y qué digo yo de la clasificación arancelaria donde Enrique es rey? Donde Enrique es maestro. Es el marqués de Kioto. Gracias. Correcto. No. Pues Andrés, felicidades, muchas felicidades. Fue una plática muy productiva, muy ilustradora y nos dejas un tema para reflexionar bastante, para reflexionar y pensar un poquito más. Yo creo que hay mucho que estudiar y hay mucho que aprender. Y toda la gente que está metida en el comercio interior y el comercio exterior tiene que aprender mucho todavía. Sí. Hay mucho que aprender, hay mucho que capacitar en todo esto. Mi querido Enrique, en el 94 no sabíamos de reglas de origen. ¿No? Las primeras normas de reglas de origen fueron del 94. Sí, cuando el ¿Cómo Telecán. aplicábamos antidumping y preferencias si no teníamos la menor idea de lo que eran reglas de origen? Sí, no, empezamos a aprender no hay con el Telecán. sabiondos en esto. Mira, quien llegue y diga yo soy el sabiondo, es el que menos sabe. No creas. Empezando por mí, yo me pongo hasta al principio de la fila y yo soy el que menos sé. No creas. Nos has enseñado mucho y hemos aprendido mucho de ti, Andrés. Te apreciamos mucho y gracias por esta plática. Muchas felicidades por todo, docentes. Magistral, excelente. Gracias por todo este trueque, gracias por todo. Muchas gracias. Pues, Isaí, tenemos un reconocimiento aquí para Andrés. Otorgan el presente, hagamos un trueque y TLC Asociados, TLC Magazine, otorgan el presente reconocimiento al doctor Andrés Rode Ponce por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Estructura y Evolución del Comercio Internacional. Hoy, día 30 de octubre del 2023, firma nuestro CEO, doctor Octavio de la Torre, y nuestra maestra directora general, Daniela Martínez.